Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abriendo nuestras manitos en posición de recibir, vamos a decirle: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más, vamos a hacerlo todos juntos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, Espíritu de amor, que descienda sobre nosotros en este día. Que tomes, Espíritu Santo, todo nuestro ser, nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, todos nuestros sentidos. Toma nuestros corazones y ábrelos, Espíritu Santo, a tu amor y a tu gracia. Quita toda frialdad, toda dureza. Quita todo obstáculo que haya en ellos a la gracia de Dios. A ti, mamá, nos consagramos en esta mañana. Te pedimos que nos acompañes, Santísima Virgen María, y que esta jornada, este congreso que estamos viviendo, sea para la mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo y para el bien de nuestras almas. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Y después de Dios, ¿para dónde vamos? Quiero comenzar esta charla, esta pequeña charla, que es sobre la Virgen María y los apóstoles de los últimos tiempos. Y quiero comenzarlo leyendo un pasaje bíblico de la carta de los Efesios. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Dice así: por lo demás, fortaleceos por medio del Señor, de su fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido. Palabra de Dios. Esta cita bíblica de los Efesios, ¿de qué nos está hablando? A ver, de potestades. ¿A qué les suena cuando dice San Pablo en esta carta: manteneos firmes, vuestra lucha no es contra hombres, sino contra espíritus? ¿A qué les suena eso? A combate, muy bien, a combate. De hecho, en mi Biblia, en la versión que yo tengo, se titula este pasaje bíblico: el combate espiritual. El combate espiritual. Y es que de hecho, lo dice en el libro de Job, lo dice, que la vida del hombre sobre la tierra es una milicia. ¿Cómo así que una milicia? Es decir, es una batalla, es una pelea, es una guerra. San Pablo aquí, ¿qué nos está diciendo? Que estamos en tiempo de guerra, que estamos en tiempo de batalla, que estamos en tiempo de pelea. ¿De pelea entre quién? Entre el bien y el mal, entre los espíritus del bien y los espíritus del mal. Una pelea entre Dios y el demonio. Una pelea, ¿por qué? Por la salvación de las almas. Fue una pelea que comenzó desde allá, desde el Génesis, con el pecado original, cuando el hombre peca y cae en las garras del demonio, ¿cierto? Es una pelea entre el bien y el mal por la salvación de las almas, por nuestra salvación. Y resulta que para esta pelea, por así decirlo, para esta batalla, el Señor, a lo largo de la historia, desde el principio, se ha valido de los hombres. A través de los hombres, Él ha querido que nosotros nos salvemos. Él ha querido que sean sus hijos, sus profetas, que seamos nosotros los que demos esta pelea, los que demos esta batalla, los que peleemos, ¿cierto?
Y resulta que especialmente en estos últimos tiempos, cuando hablamos de últimos tiempos, hablamos de aquel momento desde que Jesús ascendió a los cielos hasta el momento de su segunda venida, ¿cierto? Ahí estamos hablando de los últimos tiempos, desde que el Señor ascendió a los cielos, ¿hasta qué? Hasta su segunda venida. En estos últimos tiempos se libró una batalla muy especial, y especialmente, perdón la redundancia, desde 1830. ¿Qué pasó a partir de 1830? La Virgen María en 1830 se le aparece a Catalina Lauré, la de la medalla milagrosa. ¿Recuerdan esa historia? Catalina, una monja vicentina, se le aparece la Virgen y le habla de su medalla. Es más, Catalina estuvo un rato recostada en las piernas de la Virgen. Pero el caso no es ese, el caso es que la Virgen, a partir de esa aparición que le hace a Catalina en 1830, ella empieza a aparecerse en muchos otros lugares. Empieza a aparecerse en Fátima, en Akita también se manifiesta, habla, en La Salet, en Garabandal, en Medjugorje, y hay unas que están aprobadas ya por la iglesia y otras que están en proceso ¿de qué? De aprobación. La Virgen empieza a aparecerse frecuentemente y empieza a revelarse a ciertas personas, a dar mensajes, a hacer un llamado a la humanidad. Y hay otra persona muy especial que es el padre Stefano Gobi, que estando en Fátima, en el santuario de Fátima, él empezó a sentir que la Virgen le hablaba a su corazón. Y la Virgen María empezó a revelarle una serie de mensajes, muchos mensajes, en los que tiene un mensaje constante. La Virgen María le pide, ¿qué pide para nosotros? Conversión. Pide que nos convirtamos, pide que hagamos oración, que hagamos penitencia y que nos consagremos a su corazón. Pero ese no es el punto al que quiero llegar. A lo que quiero llegar es que la Virgen María, especialmente en estos mensajes al padre Stefano Gobi, habla muchísimo de ese combate de los últimos tiempos. Y la Virgen María le dice a Stefano Gobi que ella está formando un ejército cuya capitana es ella. La Virgen María está formando un ejército y ella es la capitana, ella es la que lidera esta pelea, ella es la que lidera este combate. En otra época fueron los profetas, Moisés, Elías, Jeremías y muchos más. Luego fueron los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, pero ahora en los últimos tiempos es la Virgen María la que está al frente de esta batalla. Ella es ahora, digámoslo así, la profetisa de estos últimos tiempos y está formando un ejército. ¿Y saben quiénes conforman ese ejército? ¿Quiénes? Los consagrados a la Santísima Virgen María. La Virgen María está reclutando, por así decirlo en términos del ejército, ¿sí o no? Está reclutando soldados. ¿Para qué? Para dar la pelea, para dar la batalla. ¿Y cómo nos marca? A través de la consagración. Nos pone su sello y nos hace ¿qué? Sus soldados. Levanten la mano aquí los consagrados. A ellos tienen cara de soldados o no. Y los que faltan por consagrarse, pues eso es como en el ejército. Unos ya fuimos reclutados, otros se pueden presentar voluntariamente y decir yo quiero pertenecer. Miren, estamos en tiempo de batalla y la Santísima Virgen María, como les decía, está formando su ejército. ¿Y quién es ese ejército? Los apóstoles de los últimos tiempos, liderados por la Santísima Virgen María. El sello es la consagración, es decir, consagrados, todos ustedes que están aquí y yo, que tuve la gracia de consagrarme hace 10 años a la Virgen María. Muchachos, nosotros tenemos el deber de ser los apóstoles de estos últimos tiempos. Tenemos el deber de pelear. ¿Y pelear por qué? Pelear por las almas. ¿Pelear por qué? Por la defensa de la fe. Pelear contra el pecado, contra el mundo, contra el demonio. Pelear contra el error y la mentira. Pelear contra el demonio que está acabando con la sociedad y con las familias y que está haciendo que tantas almas se pierdan. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Miren, esta semana, hoy exactamente, bueno, tuve la oportunidad de hablar con un joven que fue soldado profesional
varios años pues, de su vida. Y él me decía, me contaba que en el ejército él se presentó voluntariamente, él quiso prestar servicio militar, fue a sus 18 años, se acercó, yo quiero prestar servicio militar, hizo todo lo que tenía que hacer. Y me contó cómo a partir de ahí empezó una experiencia muy fuerte en su vida, realmente fuerte, cómo el entrenamiento era realmente muy duro y muy exigente. Entonces me empezó a contar cosas de las que les tocaba hacer y me decía, mira, nos tocaba, por ejemplo, nos llevaban a una zona selvática, nos dejaban ahí en medio de la selva, solos, uno por uno, sin saber dónde estaba y te decían, tienes que llegar a tal punto. Y me decía, eran caminatas hasta de 13 horas. Me decía, desde las 3 de la mañana hasta las 4 de la tarde, caminando entre la selva sin nada para comer, sin nada, pues no es que iba pues con el Gatorade, con el litro de Gatorade pues y las meras, no, o sea, completamente sin nada, absolutamente nada, ni agua, ni comida, 13 horas caminando por la selva para poder llegar al lugar que le habían dicho que tenía que llegar. Me decía, nos ponían a comer lo que fuera, en pruebas de supervivencia. Nos tocaba, pues eso suena hasta muy duro, pero decía, nos tocaba comer hasta animales vivos y eran pruebas de supervivencia. Te ponían un pollo enfrente y usted tenía que desplumarlo y comérselo vivo, o un conejo, cogerlo y comérselo vivo. O sea, yo decía, Dios mío santísimo, qué fuerte es eso. Pero ¿por qué se los digo? Porque si el entrenamiento para luchar contra unas fuerzas humanas es tan fuerte, ¿cuánto más debe ser nuestro entrenamiento para luchar contra las fuerzas espirituales que nos dice San Pablo? Porque San Pablo nos dice que nuestra pelea no es contra hombres de carne y hueso, sino contra ¿quiénes? Seres espirituales. Y una guerra espiritual se gana ¿con qué? Con armas espirituales. Una guerra espiritual se gana con armas espirituales. Por eso nosotros, como consagrados a la Santísima Virgen María, tenemos que estar ¿qué? Preparados y con las armas de la fe. Una vez que uno se consagra a la Virgen María, uno no puede permanecer pasivo diciendo, yo ya me consagré, yo vivo bien de cara a Dios, yo me voy a salvar, pues ya que me quedo aquí en mi casita, tranquilo, bien con mi familia. No. Cuando uno se consagra a la Virgen María, uno tiene que salir, uno tiene que ser misionero, uno tiene que ser apóstol, uno tiene que ir a luchar por las otras almas que estaban tal vez como yo estaba o peor que yo. Una vez que uno se consagra a la Virgen María, uno no puede permanecer tranquilo en su casa y en su vida, sino que uno tiene el deber, como soldado de la Inmaculada, de salir a pelear y a dar la batalla. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Pero miren, ¿contra qué nos ha tocado pelear en estos últimos tiempos? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué cosas se nos vienen? La Virgen María le dice al Padre Stefano Gobi que en estos últimos tiempos hay como 4 signos, y son 4 signos contra los que nosotros debemos enfrentarnos y debemos dar la pelea. Primero, la Virgen María le habla de la profunda crisis de fe, de la profunda crisis de fe. El mundo ha perdido la fe, en general, hemos perdido la fe. Hoy nuevamente, como en los inicios, estamos en una sociedad pagana, después de haber sido evangelizados, después de haber llegado a ser una sociedad cristiana, después que Europa fue completamente cristiana y nos trajeron la fe aquí a América, volvimos a ser una sociedad pagana, volvimos atrás. Hoy la fe se está perdiendo. Hoy la fe está siendo atacada por muchas cosas. Hoy la fe está siendo atacada por el ateísmo, por el materialismo. Muchas personas que hoy simplemente dicen, no, es que yo no creo, punto. O que simplemente porque no les cabe en su cabeza muchas cosas, porque no las pueden explicar, porque no encuentran una explicación científica o qué sé yo, prefieren que negar la fe, porque creen que fe y razón se oponen. O también otro fenómeno que uno ve, no simplemente la negación de la fe, y que tal vez hoy es más común que el mismo ateísmo, y es que uno ve hoy que cada vez más personas están metidos, por ejemplo, en el tema de la nueva era.
como nosotros tenemos una necesidad tan profunda de creer, pues muchas personas no han dejado de creer, no, siguen creyendo, creen en la penca que se pone detrás de la puerta, creen en la herradura, creen en la bruja que les lee la mano, creemos en el horóscopo, en los astros, creemos en los brujos, en el ocultismo, creemos en un sinnúmero de cosas que nos desvían la fe del Dios verdadero, que nos desvían la fe de Cristo. Y ahí es donde nosotros, como apóstoles de los últimos tiempos, como discípulos y soldados de la Virgen María, tenemos que dar la pelea, tenemos que dar la batalla y tenemos que ir a esas personas que están en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en la calle, y ser capaces de evangelizarlas, ser capaces de mostrarles la verdad, y para eso se requiere valentía. En el Antiguo Testamento hay un profeta que me llama muchísimo la atención, que me gusta mucho, es el profeta Elías. ¿Han escuchado hablar del profeta Elías? El profeta Elías, por allá en el libro de los Reyes, en el capítulo 18, cuenta algo impactante del profeta Elías. Resulta que el profeta Elías era un profeta de fuego, un profeta encendido, un profeta convencido, con una fe inquebrantable, con una fe ardorosa, con una fe firme, fuerte en su Dios, en Yahvé. Y resulta que en su época del profeta Elías, todo el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había sacado de Egipto, todo ese pueblo se convirtió en un pueblo idólatra. Dejó de creer en Yahvé para creer en un dios pagano, el dios Baal, ¿cierto? Entonces todo el pueblo había dejado de creer en Yahvé. Y resulta que ese dios Baal tenía en Israel 450 profetas. 450 profetas. Y el único profeta de Yahvé que quedaba era ¿quién? Elías. Es decir, era Elías, él solo, contra 450 profetas de ese dios pagano, de Baal. Y Elías veía cómo el pueblo se había ido hacia la idolatría y había dejado de creer en su verdadero Dios. Entonces Elías un día les dice a los 450 profetas de Baal y al pueblo les dice: muy bien, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo para que ustedes se den cuenta quién es el verdadero Dios. Entonces reunió a todo el pueblo y a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Entonces Elías les dijo: vamos a hacer una prueba muy sencilla. Vamos a traer dos novillos, ¿y qué vamos a hacer con el novillo? Lo vamos a descuartizar, lo vamos a poner en medio y vamos a orar cada uno a nuestro Dios para que descienda ¿qué? Fuego del cielo y consuma esos novillos, ¿cierto? Entonces muy bien, listo. Y Elías les dijo: aquel Dios que haga descender el fuego sobre esa víctima, ese es el verdadero Dios. Entonces, claro, todos dijeron: ah, listo, hagámosle. Y Elías era uno contra 450 y contra todo el pueblo. El caso es que Elías les dijo: háganlo ustedes primero. Efectivamente, estos sacerdotes cogieron el novillo, lo descuartizaron, lo pusieron en medio y empezaron a orar. Dice el libro de los Reyes que oraron desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana hasta el mediodía. Y que eran de él sus súplicas, sus peticiones, y nada, que caía fuego. Entonces dice que Elías se los empezó a gozar, así literalmente lo dice, se los empezó a gozar. Recen más duro, es que su Dios no los escucha, su Dios está sordo, sigan insistiendo que de pronto está ocupado o está dormido, les decía Elías. Y ellos empezaron a hacerse incisiones, les salía la sangre, porque era una forma de ellos dar culto. Y llegó la tarde y nunca cayó fuego del cielo. Resulta que después, cuenta el libro de los Reyes, dijo Elías: bueno, ahora me toca a mí. Elías cogió, desprezó ese novillo, lo puso en medio, y Elías dijo: es más, voy a hacerle un huequito, una zanja, y lo voy a llenar de agua. Y voy a meter ese novillo descuartizado, ¿dónde? Dentro del agua. Como quien dice, para que vean y no les quede duda, pues.
Entonces inmediatamente Elías lo hizo y Elías inmediatamente oró a Yahvé, su Dios, frente a todo el pueblo, oró y le dijo: Señor, tú eres Dios, manifiéstate. Y inmediatamente cayó fuego del cielo. Y dice que en ese momento todo el pueblo se postró en tierra, pidiendo perdón a Dios y adorándolo, porque Él era el verdadero Dios. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. ¿Y por qué les cuento esa historia? Porque muchachos, señores, así como en tiempos de Elías, hoy muchísimas personas, cientos de personas a nuestro alrededor han caído en idolatría. Están buscando otros dioses, tal vez el dios dinero, el dios placer, el dios saber, el dios tener. Porque muchas personas están buscando en quién creer, pero han olvidado su fe en el verdadero Dios. Y nos toca a nosotros, lo dice la Virgen María, nos toca a nosotros recuperar la fe de esas personas. Nos toca a nosotros ser valientes como Elías. Tenemos que creer en el Dios que tenemos. Tenemos que creer y estar convencidos de este Dios en el que decimos creer. Y creer que Él nos va a apoyar y nos va a respaldar siempre. Y que nuestra misión es ¿qué? Es ir a rescatar a tantas personas del error. Es ir a rescatar a tantas personas de la mentira en que se encuentran. Ahorita nomás me decía una señora antes de entrar aquí, me decía: no, es que imagínate, que Juliana, que mi hijo era súper ateo, tenía un montón de argumentos en su cabeza, muy formado, muy estudiado, en fin, no quería saber absolutamente nada de Dios, pero yo siempre, como mamá, toda buena mamá, por lo general está siempre ¿qué? Enseñando, aconsejando, ¿cierto? Invitando a sus hijos a creer, invitándolos a orar. Y ella decía, una noche él tuvo una pesadilla como toda horrible, se levantó, se fue para donde mí: mamá, ayúdeme a rezar. Quiero ir a un retiro, fue a un retiro, y mamá, pero ahora no crea que voy a venir pues con la camándula al cuello, nada de eso. Me dijo, mi hijo fue a retiro, se convirtió y ahora reza el rosario todos los días. Todos los días. Yo sé que todos conocemos cientos de historias y testimonios de personas que tenían su fe perdida, que tenían su fe desviada, que no tenían fe y que ahora, por la evangelización de alguien, han sido capaces de encontrar la verdad. Señores, cristianos, católicos, consagrados y los que se quieren consagrar, tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Estamos en tiempo de lucha, en tiempo de combate. Y nuestra misión es ¿qué? Es ir a llevar esa verdad que nosotros encontramos, la verdad que encontramos en Cristo. Tenemos que ir a llevarla a los demás. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Dice la Virgen María también que uno de los signos de estos tiempos, aparte de la crisis de fe, es la indisciplina. Y ella con la indisciplina habla, se refiere, le dice al padre Stefano Gobi, que se refiere a la desobediencia a los mandatos de Dios. Hoy nosotros en la sociedad no queremos saber nada de los mandamientos de Dios, no queremos saber nada de la voluntad de Dios. Y hoy lo que reina por doquier es el pecado, es el pecado. Es más, ya no se habla de pecado. Estos días cuando veía las noticias, vi que al final mostraron una entrevista a Ricky Martin. Entonces el periodista le empezó a hacer un montón de preguntas y entre esas le dijo, bueno, ¿y qué piensas del pecado? ¿Pecado? ¿Qué? Perdón, eso para mí no existe. Para mí no existe el pecado. Y hoy esa es la mentalidad reinante, la mentalidad predominante. El pecado nos ha hecho esclavos. Y nosotros tenemos la misión de ir a sacar esas personas que están en la esclavitud del pecado. Moisés, ¿para qué escogió el Señor a Moisés? Resulta que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Más de 400 años estuvo el pueblo de Israel en esclavitud. Y el Señor llamó a Moisés y le dijo, Moisés, ven para acá, necesito que vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud del pecado. Necesito que vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le dijo, Señor, pero si yo no sé hablar. Señor, pero Moisés era, ¿cómo se dice?
era gago. Si todos lo entienden, gago, tartamudo, no sé, sinónimos. Moisés pues hablaba como que así cortado, qué sé yo. Moisés no era capaz y Moisés le decía, pero Señor, pero porque a mí, tú sabes que yo tengo un problema para hablar, escoge a mi hermano. Y Moisés, y el Señor le dijo, no, es que yo te escogí a ti. Y Moisés efectivamente, después de incluso oponerse a esa elección del Señor, ¿qué hizo Moisés? Le tocó ir ante el faraón y conocemos un poquito de la historia, ¿cierto? Y logró sacar al pueblo de Israel de la esclavitud del pecado. Pues señores, a nosotros nos toca hoy ser esos nuevos Moisés. A nosotros nos toca hoy, como apóstoles de los últimos tiempos, como apóstoles de la Santísima Virgen María, como soldados de su ejército, tenemos que ir a sacar a tantas personas que están en la esclavitud. ¿En la esclavitud de qué? De las drogas. ¿En la esclavitud de qué? De la impureza. ¿En la esclavitud de los vicios, del alcoholismo? Tantas personas que tienen sus vidas destruidas, pero que no han sido capaces de librarse de esas ataduras. Hablaba con un joven que me decía, estuvo en retiro, mi esposo y yo estuvimos en retiro hace como un mes de conversión, y este joven me lo encontré y me decía, Juliana, está aquí en el Congreso, y me decía, estoy feliz. Esta semana, el martes, que era día de asistir a la consagración, resulta que no fui, sino que lo que hice fue drogarme, porque es un joven que en su vida pasada era drogadicto, estaba profundamente metido en el mundo de las drogas, llevaba muchos años ahí, pero resulta que me dijo, recaí, como después de 20 días de no haber probado nada, tuve una recaída el martes, caí, me drogué nuevamente y yo dije, no, ya, la embarré, no tengo nada que hacer. Pero él dice que inmediatamente, después de que se drogó, se empezó a sentir mal y a vomitar y que le cayó pésimo y empezó a vomitar y lo vomitó pues absolutamente todo. Y él dice, y desde ahí me levanté, me confesé, volví a empezar y yo me siento feliz, yo me siento dichoso, yo siento que voy a ser capaz. A mí nunca me había pasado eso cuando me había drogado, pero esta vez me sucedió. ¿Era qué? Era la Virgen María limpiándolo, era la Virgen María sanándolo, era la Virgen María liberándolo de la esclavitud, de las drogas y del pecado. Asimismo hay muchas personas esclavas de la prostitución, de la lujuria, que hoy reina tanto. Y hemos visto muchas personas a través de la predicación y la evangelización, cuando uno les habla, cuando uno los evangeliza, cómo son capaces de salir. Miren, una historia que me ha impactado muchísimo de nuestro fundador, se las voy a contar aquí entre nosotros 2500, un secreto. Nos contaba una historia que yo nunca había conocido de él. Hace poco íbamos en un carro, pues veníamos de un apostolado, y Rodrigo nos contaba que alguna vez vino una joven de España, muy bonita ella, no sé qué. La chica en España trabajaba en España. ¿En qué trabajaba? Se prostituía, entonces la niña le iba muy bien, tenía plata, pues una niña súper pinchada, vivía muy bien, en fin, la niña vino aquí a Colombia de visita y alguien se la trajo a él, le dijo, Rodrigo, mire, le traigo a esa niña para que le saque los demonios que tiene. Entonces, Rodrigo como que, bueno, empezó a evangelizarla, nos cuenta él que oró por ella, la invitó a hacer el rosario, le hizo oración de sanación y todo este tema, y la muchacha, nada, absolutamente nada. Luego le hizo un super examen de conciencia, así, los 10 mandamientos, tal cosa, en fin, le bregó por todos los lados le luchó a esta mujer, y la muchacha, nada, según ella, no sentía nada, no se abría la gracia, ella estaba igual a como había llegado. El caso es que ya Rodrigo hizo todo lo que pudo con ella y la muchacha nunca abrió su corazón y se iba a regresar para España. ¿A qué? A seguir en su mundo de prostitución. Resulta que entonces, el día que se iba a ir, un día antes, lo llamó y le dijo, don Rodrigo,
es que mañana me voy para España y yo estoy muy agradecida con usted por lo que ha hecho por mí, yo quisiera darle las gracias, quisiera invitarlo pues como a almorzar para que conversemos y darle las gracias, en fin, no sé qué. Rodri le dijo pues como que bueno, no, entonces vamos mañana por las 70 en la pizzería de no sé dónde, pum, ahí nos vemos a mediodía. El caso es que conversó con ella, listo, muy bien. Cuando la muchacha se iba a ir, la muchacha le dijo, don Rodrigo, ¿le puedo dar un abrazo de agradecimiento? ¿Le puedo dar un abrazo de agradecimiento? Y entonces él le dijo, sí, claro. Entonces Rodri pues la abrazó pues con mucha prudencia y tales, pero con mucho amor. Y nos contaba Rodri que en ese mismo instante esa joven empezó a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, y que ahí le contó toda su vida y todo lo que había pasado con ella, y ahí, mejor dicho, tuvo una super conversión, y le decía, es que a mí nunca un hombre me había abrazado con tanta pureza y con tanto amor. Siempre me había sentido utilizada, siempre que un hombre se me acercaba y me tocaba, me sentía utilizada. ¿Y qué pasó con esa mujer? Una mujer que vivía en la prostitución. Esa mujer regresó a España, renunció completamente a la prostitución, empezó a ser una mujer de Eucaristía diaria, de rosario diario, de visitas al Santísimo, se convirtió en una gran evangelizadora, y Rodri incluso nos decía, se convirtió en una gran mística, adoradora del Santísimo. Consiguió su novio, vivió su noviazgo en castidad, se casó y en fin. ¿Y qué quiere decir eso? Que es que las almas, señores, a nuestro alrededor hay muchas almas que viven estas realidades, en estas esclavitudes, y que solo hace falta que nosotros, con el amor de la Virgen María y como sus consagrados, nos acerquemos, les hablemos, les demos el amor de Dios. Eso no es difícil. Les demos ese amor de Dios y con eso basta. ¿Para qué? Para que ellos sean liberados, para que tengan libertad, para que encuentren el amor, para que encuentren la verdad. Y esa es nuestra misión. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Pero miren, aparte de combatir la crisis de fe que hoy vivimos, de combatir el pecado, la Virgen también nos habla de otro signo de estos tiempos, que es la división. La división. La división que estamos viendo, por ejemplo, en la iglesia, desde el cisma protestante, desde el siglo XVI. El Señor dijo, Jesús dijo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y a partir de ese cisma, se han multiplicado y multiplicado y multiplicado y multiplicado las iglesias. Y en cada garaje hay una iglesia nueva, hay una iglesia diferente. Y los cristianos estamos fraccionados. Porque unos dicen que puede levantar las manos, otros dicen que no puede aplaudir, otros utilizan falda, los otros no, en fin. Pero es absurdo. Pero lo más grave no es ni siquiera eso, lo más grave es que al mismo interior de la iglesia hay divisiones. Hay divisiones. Por ejemplo, ahorita en octubre viene el sínodo de la familia, ¿cierto? El año pasado, en octubre, o creo que es en septiembre, ahí quedé con la duda. El año pasado en octubre se hizo el sínodo extraordinario antes de este sínodo que viene ahorita, que es el conclusivo. ¿Y qué está pasando en el sínodo de la familia? Perdón. Hay cardenales, escuchen esto que es escandaloso. Hay cardenales como el cardenal Casper, que es alemán, que están promoviendo ¿qué? La comunión para personas divorciadas vueltas a casar. Es decir, personas que viven en adulterio. Están promoviendo ¿qué? La aceptación y la apertura a las uniones homosexuales. Por Dios, cuando uno lee esto, uno dice, pero ¿cómo es posible que dentro de la misma iglesia esto esté pasando? ¿Cómo es posible que nosotros como católicos, llamándonos católicos, bautizados, digamos, no, es que eso no tiene nada de malo? Las uniones homosexuales, que puedan comulgar los que viven en adulterio, y por qué no, es que la misericordia, ¿dónde queda? Pero la misericordia no va en contra de la verdad. No es que la eutanasia, ahora que salió este debate de la eutanasia, del aborto y tantos temas, es que la eutanasia, miren, es lamentable que nosotros, llamándonos católicos, estemos
divididos al interior de la iglesia, divididos. ¿Por qué? Porque no estamos unidos a la verdad, a la doctrina, al Papa, sino que nosotros como católicos queremos tener nuestras propias posiciones y pensamientos. No, o uno es católico o no lo es, o somos católicos o no lo somos, o somos otra cosa completamente diferente. ¿Qué nos toca a nosotros? Vimos este programa de Séptimo Día con los sacerdotes, en fin. Nosotros, católicos, como apóstoles de los últimos tiempos, estamos llamados a combatir la división. ¿Y con qué se combate la división? ¿Con qué se combate? Con la unidad, con la unidad. La Virgen María nos pide incesantemente unión. ¿A quién? Al Papa, unión a nuestros obispos, unión a nuestra jerarquía, unión a nuestra iglesia, unión. Más que nunca tenemos que estar unidos en una sola fe, en un solo bautismo, porque tenemos un solo Señor. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Y otro cuarto signo del que nos habla la Virgen María en estos tiempos es la persecución. La persecución. ¿La persecución contra quién? ¿Contra quién? La persecución contra la iglesia y contra los cristianos. Y hoy vemos, digámoslo así, vemos dos clases de persecución. Por ejemplo, lo que está pasando en Oriente, en Asia, en países como Irak, Pakistán, en Kenia, en Afganistán, los cristianos están siendo perseguidos. Están siendo brutalmente masacrados. Llegan a iglesias donde se está celebrando la Eucaristía con cientos de cristianos allí. ¿Y qué hacen? Las hacen estallar, las cogen a bala y han muerto cientos de cristianos. A los cristianos los están quemando vivos, los están ahorcando, los están decapitando. Solo que eso no lo muestran los medios de comunicación. Los están desplazando de sus casas. ¿Y quién está haciendo eso? Estos islamistas extremistas, ¿cierto? Porque ellos en sí no son malos, los extremistas, este grupo conocido como Boko Haram, que está persiguiendo a los cristianos para matarlos. Y los están matando por cantidades. Estamos en una época de persecución. ¿Y saben qué es lo más grave? Que, señores, no se demorarán en llegar también a América y empezar a perseguir y empezar a hacer explotar iglesias, y van a empezar, y sos cristiano, ¡pum!, te vas a morir. No pasarán muchos años en que ellos estén también aquí, matándonos, masacrándonos, colgándonos, tal vez viendo morir a nuestros familiares. Pero otra clase de persecución que tal vez es más solapada es la que vivimos ahora en Occidente. ¿Cuál es la persecución que nosotros vivimos? Tal vez no nos están colgando en este momento, no nos están masacrando, pero ¿cuál es esa persecución? Una persecución a través de los medios. Las burlas. Se burlan de nuestra fe, se burlan de nuestra moral, se burlan de aquel que quiere ser bueno, que quiere vivir en gracia. La política hoy a través de las leyes nos persiguen, porque nos quieren meter un montón de leyes del homosexualismo, del matrimonio homosexual, de la eutanasia, y si no lo aceptamos, pues somos unos intolerantes, unos homófobos, y entonces, ¿qué problema? Miren, ante esta persecución que estamos viviendo, nosotros tenemos que ser testimonio de fe, testimonio valiente de fe. Ante estos signos de los que nos habla la Virgen María de estos tiempos, nosotros como consagrados, como soldados de su ejército, no podemos escondernos cobardemente, no podemos ser miedosos, no podemos ser indiferentes, no podemos ser tibios. Ahora más que nunca tenemos que ser cristianos que vivan radicalmente su fe, que den testimonio del Evangelio, que se atrevan a evangelizar, que se atrevan a decir públicamente: yo soy católico y creo en la iglesia y creo en la Virgen y creo en los sacramentos y creo en la santidad y creo en la pureza. Ahora más que nunca nosotros no podemos tener miedo y ser cobardes. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Revestirnos de la armadura de la gracia de Dios,
de la armadura de la fe, de la palabra de Dios, de la armadura de la oración, del Santo Rosario. Y con estas armas combatir esta pelea que nos está tocando combatir. Combatir en esta batalla y no ser cobardes y no salir corriendo. Miren, cuando uno ve esas películas, como por ejemplo El Señor de los Anillos, ¿quién se la ha visto? Que es genial. Y uno ve los momentos de las batallas en que se enfrentaban y que iban con sus lanzas, y los que iban ahí delante, que sabían que iban a morir, a chocar de frente con otro ejército. Uno dice, Dios mío, y pensar que eso no es una fantasía. Eso era cierto en épocas anteriores, así se enfrentaban. ¡Qué valentía! Asimismo, nosotros tenemos que estar revestidos de esa valentía, de esa fuerza, de esa emoción, de esas ganas de luchar por las almas, de luchar por el reino de Dios. Pero eso solo se consigue ¿con qué? Con la oración, con la fe, con los sacramentos. Yo los invito a los que son consagrados a la Virgen María, que tenemos ya ese sello, a que nos demos cuenta que somos soldados de la Virgen María, que tenemos que combatir, que no podemos estar pasivos mientras el mundo se pierde, mientras el mundo se desbarata. No, señores, que tenemos que dar la pelea, que tenemos que gastar nuestra vida valientemente. Es mejor morir de desgaste que oxidarse por el desuso. Es mejor entregar la vida y darla por algo que vale la pena que guardársela egoístamente y morir sin ningún sentido. Y a los que no se han consagrado, yo los invito a que se consagren, a que le digan a la Virgen María, Virgencita, yo quiero pertenecer a tu ejército, yo quiero ser tu soldado, yo también quiero ser testimonio, yo también quiero ayudar a la salvación de las almas. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿para dónde vamos? Vamos a terminar con una pequeña oración y vamos pensando en nuestra Santísima Madre, la Virgen María, pensando en estos tiempos, en tantos males que nos aquejan, en tantas tentaciones, dificultades con las que nos encontramos, tantas luchas. Yo te invito a que le digas a la Virgen María, dile, mamá, aquí estoy, utilízame, utiliza mis manos, yo quiero servirte, yo quiero pertenecer a tu ejército, yo quiero gastar mi vida por un ideal, yo quiero dar mi vida por algo que valga la pena, yo quiero dar mi vida para que otros sean felices, yo quiero dar mi vida para que otros encuentren la verdad, yo quiero dar mi vida para que otros te encuentren y te amen, yo quiero dar mi vida para que el reino de los cielos se extienda, para que muchas personas conozcan a Cristo, conozcan su amor, reciban su misericordia. Dile, aquí estoy, soy débil, tengo miedos, indecisiones, pero aquí estoy. Yo quiero que me utilices, yo quiero que me formes, yo quiero que me prepares para librar esta batalla. Yo quiero, mamá, que tú me revistas de esa armadura, que me pongas el sello de tu consagración y que me des esas armaduras de la gracia, de la fe, del amor, de la oración, para poder luchar, para poder combatir a tu lado, Señora, para poder combatir y morir a tu lado, dando la vida por ti, por Jesús, por los demás.